La paz de Dios reina entre todos. San Alfonso María de Ligorio. Desprendimiento del afecto desordenado a los parientes, sobre todo cuando se trata de la vocación. Dice Jesucristo: si uno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y por qué este odio a los parientes? Porque a menudo los mayores enemigos de nuestro aprovechamiento espiritual son nuestros parientes, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Decía San Carlos Borromeo que cada vez que volvía de casa de sus parientes siempre era con el espíritu más resfriado, y cuando el padre Antonio de Mendoza le preguntaron por qué no quería siquiera reposar en casa de sus parientes, respondió: porque la experiencia me enseña que no hay lugar donde más pierda la virtud y devoción el religioso que en casa de sus parientes. Si se trata de la elección de Estado, es cierto, como enseña Santo Tomás, que no estamos obligados a obedecer a los parientes. Si un joven se siente llamado a la vida religiosa y se oponen los padres, está obligado a obedecer a Dios y no ya a los parientes, quienes por interés y fines particulares se oponen al bien espiritual de los hijos. Frecuentemente los amigos carnales, dice Santo Tomás, se oponen al adelantamiento espiritual, y antes prefieren que los hijos se condenen, escribe San Bernardo, que dejen la casa. Es cosa que espanta ver a ciertos padres y madres que, no obstante ser temerosos de Dios, alucinados por la pasión, se fatigan e inventan mil trazas para impedir la vocación del hijo que quiere ser religioso. Esta manera de obrar, fuera de algún caso rarísimo, no puede excusarse de pecado mortal. Quizás diga alguien: pero ¿es que no puede salvarse ese joven si no entra religioso? Pero ¿es que todos los que quedan en el mundo se condenan? Respondo: quienes no están llamados por Dios al estado religioso se salvarán en el mundo cumpliendo con las obligaciones de su estado. Pero quienes se sienten llamados y no obedecen a Dios sí pueden salvarse, pero se salvarán difícilmente, puesto que les faltarán los auxilios especiales que Dios les tenía preparados en la religión, sin los cuales no llegarán a salvarse. Escribe el teólogo Abert que el que desobedece a la divina vocación queda en la Iglesia como un miembro fuera de su lugar y con mucha dificultad podrá desempeñar su oficio y por consiguiente alcanzar la salvación. Por lo que luego concluye: aun cuando absolutamente hablando este tal se pudiera salvar, sin embargo, difícilmente entrará en la senda de la salvación y escogerá los medios a ella conducentes. El padre Granada llamaba la lección de Estado la rueda maestra de la vida. Cuando se gasta la rueda maestra del reloj, queda éste desconcertado, y así queda desconcertada toda vida, errada la vocación respecto a la salvación eterna. ¿Cuántos desgraciados jóvenes perdieron la vocación por causa de sus padres y acabaron con mal fin después de haber arruinado a la familia? Cierto joven perdió la vocación religiosa por instigación de su padre. Tuvo luego con él no pocas pendencias, terminó asesinándolo y murió ajusticiado. Un seminarista fue también llamado al estado religioso. Descuidó el llamamiento divino, abandonó la vida fervorosa que vivía, dejó la oración y la comunión, y de ahí cayó en los vicios, y finalmente, cierta noche que salía de casa de una mujer perdida, lo asesinó un rival suyo. Acudieron al punto varios sacerdotes, pero lo hallaron ya muerto. ¿Y cuántos ejemplos semejantes pudiera aducir aquí? Mas volvamos a nuestro propósito. El angélico Santo Tomás exhorta a los que se sienten llamados a vivir vida más perfecta que no pidan parecer a sus parientes, ya que en tal materia se convierten en sus enemigos. Y si para seguir la vocación a estado más perfecto no están obligados los hijos a pedir el consejo de los padres, menos lo están a pedir su consentimiento o a alcanzar su licencia, mayormente cuando hay fundadas sospechas de que injustamente les negarán la demanda, impidiendo así la vocación. Santo Tomás de Aquino, San Pedro de Alcántara, San Francisco Javier, San Luis Beltrán y muchos más entraron en religión sin avisarlo siquiera a sus padres. La paz de Dios reina entre todos.